El Ministerio Libres al Fin y esta estación presentan el programa La Verdad como está escrita con el pastor Gilberto Costa. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahora con ustedes, el pastor Gilberto Costa. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Padre amado. Ayúdanos a seguir el proceso de la santificación. Atamos nuestros cuerpos a tu palabra, a tu espíritu, a tu voluntad y a tu plan. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que en esta hora se conectan con el programa La Verdad como está escrita. Les saluda el pastor Gilberto Costa desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, desde Florencio Varela, donde nos encontramos en medio de esta gira, de esta campaña por casi 2 meses por este hermoso país de Argentina. Gloria a Dios. Ya mañana vamos a continuar, ¿verdad? Una campaña de 4 días por este lugar donde nos encontramos. Y ciertamente estamos viendo cómo Dios se está moviendo de una manera extraordinaria, una manera bien bonita, ¿verdad? En las almas, en cómo los hermanos están recibiendo el Evangelio, como está escrito, cómo personas se acercan a recibir a Jesús, a reconciliar sus vidas con el Señor, y de muchas manifestaciones tremendas, ¿verdad? Que se están suscitando, ¿verdad? A través del Espíritu Santo del Señor. Estamos contentos, estamos gozosos de poder ser portavoz de este maravilloso evangelio de Jesucristo. Bendito Jesús. Hoy tenemos un programa, como siempre, ¿verdad? Importante, un programa interesantísimo, donde vamos a estar hablando y, ¿verdad? Comprobando por la Escritura que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Vamos a repetir el mensaje: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y viendo que el arrebatamiento está cerca, pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender eso mismo, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea, si usted está en enemistad contra Dios porque tiene amistad con el mundo, no esperes ser parte de la iglesia del arrebatamiento. Al contrario, te vas a convertir en la iglesia que se queda. La Biblia le llama la iglesia de la Odisea. Es la iglesia que entra en la gran tribulación sin salvación. Se ha convertido en un vómito, en un desecho, y triste y lamentablemente pasarán a la condenación cuando suene la trompeta el día del arrebatamiento. Es un mensaje pues duro, un mensaje que da tristeza, pero tristemente así hay millones de cristianos, hermanos, que no han entendido que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. A nosotros, ¿verdad?, como a otros hombres, nos ha tocado predicar estos mensajes de último tiempo, mensajes proféticos que no son simpáticos para muchos, pero es necesario que hablemos esta gran verdad. Bendito Jesús. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo lo dijo con claridad, que muchos de la iglesia iban a procurar entrar y no podrán. Entre muchas de las cosas, ¿verdad?, es eso mismo, la amistad con el mundo. Para nosotros hacernos amigos de Dios, tenemos que hacernos enemigos de los rudimentos de este mundo. O sea, nosotros le vamos a hablar al inconverso, vamos a presentarle el plan de salvación, pero no podemos entrar en las costumbres, en los hábitos, ¿verdad?, en la forma de vivir de un inconverso, o sea, de una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Ya nosotros, Dios nos sacó del mundo. Dios nos ha limpiado con la sangre
de su Hijo precioso. Y hacer amistad con el mundo es como enviarle un mensaje a Dios de que no me gusta la santificación. Es como decirle a Dios, prefiero estar con mi antiguo jefe, que era el diablo, que estar contigo, hermano. Por eso la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La Biblia los clasifica como adúlteros espirituales, hermano. Imagínense, ¿por qué? Porque si ya Dios nos considera su esposa, que estamos casados con un solo esposo, aunque todavía las bodas del Cordero no se han llevado a cabo, pero somos la desposada del Cordero, y usted entra en la amistad con el mundo como si usted se fuera con otro esposo o con otra esposa. Por eso pues hay un verso bíblico que lo vamos a estar tocando más adelante, que clasifica a esa iglesia que tiene amistad con el mundo como una adúltera espiritual, hermano, y eso es peligroso. Eso es peligroso, hermano. Mire, la Biblia es tan clara que para el momento del arrebatamiento, esa iglesia que se va tiene que estar guardando la palabra en su corazón para que Dios nos guarde del juicio de la gran tribulación, bendito Jesús. De los 3 años y medio de paz y de los 3 años y medio de puro juicio de Dios. La iglesia no pasa ni por la tribulación ni por la gran tribulación. La iglesia se va antes. Es el próximo evento profético que estamos esperando. La Biblia registra que esa iglesia que se va tiene que ser una virgen prudente, un cristiano que oye la palabra y la obedece. No así la iglesia insensata. ¿Qué es una insensata? Un cristiano que oye la palabra y no la hace, no la obedece. La iglesia que se va tiene que ser hacedora de la palabra, apartada del mundo. Tiene que haber entrado por la puerta angosta, que es el camino estrecho. Es lo que dice la Escritura, hermano. Es una iglesia, repito, que es hacedora de la palabra. Se ha santificado en espíritu, en alma y cuerpo. Es una iglesia que está plenamente convertida al Evangelio. ¡Ay, santo Jesús! Y Dios está viendo que está obedeciendo el Evangelio. Es una iglesia que tiene su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, bendito Jesús. Es una iglesia, como dije hace unos minutos, que es enemiga del mundo, de sus rudimentos y sus modas, para poder ser amigo o amiga de Dios. Es una iglesia que, como tiene esa esperanza tan tremenda de irse en el arrebatamiento, que es lo que el pueblo de Dios está esperando, no serán tomados, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, nosotros tenemos esa esperanza de irnos vivos en el arrebatamiento. Pues naturalmente esa iglesia, como tiene esa esperanza, va a entrar en un pensamiento y en un mover de purificarse a sí misma o a sí mismo. Repito, es una virgen pura para Cristo. Esa iglesia no puede vivir según el mandato de Dios, no el mandato de ningún pastor, el mandato de Dios. No puede vivir para sí, sino para Cristo, bendito Dios. Es una iglesia que ha tomado en serio la salvación y se ha dedicado a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así lo dice la Escritura, hermano. Repetimos, una iglesia que se está esforzando a entrar por la puerta angosta. Es una iglesia que ha logrado tener la lámpara encendida en su vida, que es obedeciendo la palabra y al Espíritu Santo que está en nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad. Es una iglesia que hace el trabajo, o sea, los ministerios están haciendo el trabajo que se nos ha encomendado. Y naturalmente está velando que no sea engañada o engañado por los falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas y maestros, bendito Dios. Es una iglesia, mis amados, que no puede vivir como antes vivía. Tenemos que entender esto, hermano. Tiene que haber una diferencia, un testimonio delante del mundo pecador. Y naturalmente nuestros corazones, dice la Biblia, no se pueden cargar de los afanes de este mundo. Y no menos importante, es una iglesia que se congrega semana tras semana, 2, 3, 4. La mayor vez que pueda, va y se congrega. No es una iglesia de congregarse una vez al mes. Y la Biblia dice, cuanto más que tú ves que ese día se acerca el arrebatamiento, no dejes de congregarte como algunos tienen
por costumbre, que es una mala costumbre. Bendito sea el Señor. Y tiene que estar soportando la tentación de todos los frentes. Primero, las tentaciones de nuestra propia concupiscencia, porque recuerde que el mal está en nosotros. Y esto es en nuestra carne, como dijo el apóstol Pablo. Una iglesia que cada vez que es tentada se niega a sí misma. Bendito Dios. Se niega a las ofertas del diablo. O sea, a toda clase de seducción. Es una iglesia que está soportando la tentación. Bendito Jesús. Y esa iglesia que ha logrado todo esto, que va a lograr todo esto, que vamos a lograr todo esto con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar lista, irreprensible, sin mancha, sin arruga para el momento del trompetazo, del arrebatamiento, hermano. Y ahí es cuando vamos a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Hermano, el mensaje que vamos a estar predicando, lo dijimos hace un rato, pero vamos a entonces a repetirlo. Vamos a estar hablando de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero antes les recordamos a los hermanos nuestros números de teléfono en Estados Unidos y Puerto Rico del Ministerio Libres al Fin. Nos puede comunicar al 787-479-6677. 787-479-6677. También tenemos el sistema de ATH móvil si nos quiere ayudar con una ofrenda misionera. Nosotros estamos 24/7 en la obra de Dios. Estamos viviendo por fe, sirviendo al Señor en todo momento. Dios no ha fallado, pero si usted siente en su corazón ayudarnos, usted puede hacerlo marcando en Puerto Rico 939 y en Estados Unidos 940-6697. 939-940-6697. Y nos puede comunicar por el sistema de WhatsApp a nivel mundial, donde quiera que usted se encuentre, marcando el prefijo símbolo de más 52 1 916 140 8320. Repetimos, símbolo de más 52 1 916 140 8320. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico gio_costa@live.com. Gio o gio_costa@live.com para oración, para pedidos de materiales de lo que ministramos, ¿verdad?, en este programa, o cualquier pregunta que usted tenga en algún aspecto profético de Apocalipsis, o para lo que usted quiera. Usted nos puede llamar a esos números o escribir a nuestro ministerio. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a lo que vinimos. Iglesia, son días finales. Ciertamente estamos en la recta final. Los días de la iglesia que se va para el cielo están contados. Nos acercamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, y vea de entrada cómo la Escritura clasifica a la iglesia que tiene amistad con el mundo. Mire cómo la clasifica, mire cómo le dice, no lo digo yo, amado, lo dice el Señor, lo dice la palabra. Mire, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora podemos entender por qué Jesucristo dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque muchos tienen amistad con el mundo, y como la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, por eso podemos entender que no todos los cristianos van a poder ser levantados cuando suene la trompeta. Y se va más profundo esta revelación en el verso 4 y dice: cualquiera pues, o sea, aquí no le impresiona a Dios tu título. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, es un adúltero espiritual y un enemigo de Dios. Si tú quieres seguir con las modas, con los deleites, las vanidades, el comportamiento, los hábitos mundanos, siendo cristiano, ya Dios te ha clasificado como un adúltero espiritual y te ha tachado como un enemigo de Él.
Tenemos que entender esto, iglesia. Esto está claro en la Escritura. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Bendito sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Vamos a ver qué dice. Sea Dios glorificado. Escuche bien. Sabemos que somos de Dios. Y mire cómo nos revela la Biblia. Y el mundo entero está bajo el maligno, hermano. El mundo está bajo el control del diablo. Es lo que está diciendo la Escritura. Y yo como cristiano no puedo entrar a darle la mano a ese control que tiene Satanás, porque del mundo Dios nos sacó. Tenemos que entender esto, iglesia. Mire rapidito, mire lo que le va a suceder a la iglesia que tiene amistad con el mundo. Yo no quiero entrar en traerle miedo a la iglesia, para nada. Lo que quiero traer es la verdad. Apocalipsis capítulo 3, mire lo que dice, hermano. Verso 15. Apocalipsis capítulo 3, verso 15, y dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La amistad con el mundo, los hábitos del mundo, los rudimentos de este mundo, van a provocar que Dios te vomite si tienes amistad con el mundo. ¿Ve? Dios le da oportunidad a dos temperaturas, al caliente y al frío. El caliente es el que está obedeciendo la Escritura, suena la trompeta y se va para el cielo. El frío no es un cristiano, hermano. Muchos cristianos se la pasan diciendo, ay, me estoy enfriando. No. Tú nunca vas a caer en el estado de frío, porque ya tú eres cristiano. Tú te puedes entibiar. ¿Y cómo una persona se entibia, pastor? Bueno, pues como tú tienes la temperatura caliente, porque todavía estás en las cosas de Dios, pero como tienes un pie en el mundo, como hay muchos que viven así, pues la temperatura del frío, del que no conoce a Dios, entra y se mezcla con el calor que tú tienes y forma la temperatura tibia. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces viene el vómito. ¿Por qué, pastor? Porque hay amistad con el mundo. Y recuerde que acabamos de escucharlo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Esto está más claro que el agua. Los hábitos de este mundo, los placeres de este mundo, las modas, los deleites, las vanidades, la corriente de este mundo, hermano, va a provocar en millones y millones de cristianos la condenación cuando suene la trompeta. Bendito es el Señor. A mí esto me duele, hermano. A mí esto no me gusta ni predicarlo, pero hay que predicarlo. Porque este es el tiempo donde la carne y el mundo han entrado desde hace años y años al cuerpo de Cristo, y muchos han caído en la trampa y han caído en el control de Satanás, aún siendo cristianos, hermano. La Biblia reconoce a Satanás, que el Señor lo reprenda, como príncipe de este mundo. Véalo, vamos a verlo. Libro del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Sea Dios glorificado. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31. Escuche bien cómo dice la Escritura, hermano. Ahora es el juicio de este mundo. Se acerca el juicio de Dios sobre el mundo entero, hermano. Mira lo que dice ahora. Ahora el príncipe de este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Le van a quitar el control al diablo desde el reino de los cielos, hermano. Lo primero que va a hacer Dios es que lo va a encerrar en un abismo, en una prisión, por espacio de 1000 años, en lo que empieza a funcionar el reinado milenial de Jesús en la tierra con su esposa, ¿verdad? Con un grupo de israelitas.
y un grupo más, ¿verdad?, que va a entrar no porque quiso, sino porque sobrevivió los juicios de Apocalipsis, y se va a llevar a cabo ese maravilloso reinado milenial, hermano. Pero aquí la palabra revela con toda claridad que el príncipe de este mundo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, iglesia, no hagamos amistad con el mundo. Esto no es difícil de entender. Esto está claro, repito, está claro en la Escritura que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sea Dios glorificado. Mire, los reinos de este mundo le fueron entregados al diablo. Lucas capítulo 4. Ustedes tienen que verlo. Lucas capítulo 4, versos 5 al 6. Estamos bajo el tema: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Escuche. Y le llevó el diablo a un alto monte. ¿A quién llevó? A Jesús. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Por qué se la entregaron al diablo? Porque el príncipe original de este mundo, que era Adán, sucumbió arrodillado ante el diablo cuando desobedeció. Y Dios entonces le permitió al diablo tener el principado de este mundo, porque Adán se lo entregó, hermano. ¿Cómo? Desobedeciendo al mandato de Dios. Todos los reinos de este mundo le fueron entregados a él. Y ahí estaba tratando de convencer a Jesús. Y en el verso 7 le dice: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire qué atrevido, bendito Jesús. Y ahí es cuando usted tiene que ponerse, ¿verdad?, la fortaleza de Jesús y decirle al diablo y a la carne y a las tentaciones de este mundo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y si vuelve a insistir, porque insiste, tú le tienes que decir: porque escrito está, ¿verdad?, no tentarás al Señor tu Dios. Bendito sea el Señor. En un momento dado le dijo el diablo a Jesús, lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres tú el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: y a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ahí fue cuando Jesús le dijo tremendamente: no tentarás al Señor tu Dios. Tienes que aliarte de la palabra, hermano. Tienes que empaparte de la Escritura para que tú puedas tener el conocimiento pleno, para tú poder reaccionar correctamente ante toda la tentación que se te va a venir arriba. Bendito sea el Señor. El diablo no va a tener ni que venir en persona. Tu propia carne te va a impulsar, te va a seducir, te va a traer por tu propia concupiscencia a hacer lo malo y a darle la mano al diablo. ¿Se da cuenta, iglesia? Tenemos que escapar de todas estas cosas, hermano. Mas Jesucristo, gloria a Dios por esto, mas Jesucristo rescató al hombre de la muerte y del pecado. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Sea Dios glorificado. Romanos capítulo 5, verso 15 al 21. Y como eso fue así, Dios nos rescató, Jesucristo nos rescató de la muerte y el pecado. ¿Cómo entonces vamos a querer ir a volver otra vez a la muerte y al pecado? ¿Y dónde está la muerte y el pecado? En el mundo, hermano. Los rudimentos de este mundo, eso es lo que trae. Verso 15, vamos a ver qué dice. Sea Dios glorificado. Capítulo, habíamos dicho, Romanos 5. Romanos 5, verso 15 al 21. Mire cómo dice la Biblia, hermano. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, en la persona de Jesús. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hermano, mucho más, escuche, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso en esta hora reciba esta palabra, examinémonos todos y miremos a ver si hay mundanalidad en nosotros, si hay tiniebla todavía en nosotros, y si encontramos que la hay, que por supuesto a todos nos quedan cosas, tenemos que tomar una decisión, una determinación, una resolución de sacar de nuestra vida, obedeciendo la palabra, obedeciendo al Espíritu Santo, toda cosa del mundo que pueda provocar que nosotros no podamos entrar al reino de los cielos. Este es su programa La Verdad como está escrita. Les habla el pastor Gilberto Costa y estamos bajo el tema: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Mire cómo Dios prohíbe andar y vivir como mundano a su pueblo. Libro de los Efesios. Vamos al libro de los Efesios. Sea Dios glorificado. Libro de los Efesios. Capítulo 4. Verso 17 al 24. En este programa nosotros no tenemos que estar gritando. Aquí hablamos con calma. O sea, aquí no hay excusa de que ese es un gritón, ese es un extremista, eso es un fariseo. No, aquí estamos mostrándole al pueblo la voluntad del Señor, hermano. Estamos hablando lo que hay que hablar, y más en este tiempo histórico y profético que estamos viviendo. Mira lo que dice el verso 17 y por favor entienda que está prohibido andar y vivir como mundano. Véalo por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, no es un requerimiento de ningún hombre, es un requerimiento del todopoderoso Dios, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está la prohibición, que ya no podemos andar como los gentiles, como los pecadores, como los que no viven y no tienen a Dios, bendito Jesús. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu. Están ajenos de la vida de Dios. Pero Dios está aquí comparando una multitud grande de su pueblo, que teniendo a Dios, teniendo al Espíritu Santo, están andando como los gentiles que no tienen a Dios. Escúcheme bien. Y mire cómo los describe. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dios mío, esto es bien profundo, hermano. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escuche, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora prepárese, mire lo que Dios traza ahora para su pueblo, si usted quiere ser levantado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ahí va incluida la mujer también, que está viciado o viciada conforme a los deseos engañosos. ¿Se da cuenta? No hay órgano más engañoso en el cuerpo humano que el corazón. Bendito sea el Señor. Usted tiene que cuidarse de los pleitos, de la envidia, de los celos, de la murmuración, de las enemistades, del rencor, de las raíces de amargura, de la falta de perdón. Hay muchos cristianos que no perdonan, hermano. No quieren perdonar ni a su propia familia. Y ciertamente el cristianismo se basa en el perdón. Por eso dice la Biblia que tenemos que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros, hermano.
Si tú no perdonas, no esperes que Dios te levante cuando suene la trompeta. Y la orden bíblica es: renuévate en el espíritu de tu mente. Oiga ahora, vístete del nuevo hombre, verso 24, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te das cuenta? Ese nuevo hombre está en la Escritura. La Escritura trae con esa verdad el nuevo hombre, la nueva mujer. Ya hasta aquí tú tienes que entender que la amistad con el mundo, el vivir como un inconverso, te va a alejar de Dios, va a frenar tu proceso de santificación. Tienes que entrar en un proceder de negarte a tus modas, de negarte a tus gustos, a tus metas terrenales, así como lo escuchas, a tus deseos, a todo eso, hermano. Por lo cual, desechando la mentira, escúcheme, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, para uno poder lograr todas estas cosas que dice la Escritura, vestirnos de nuevo hombre, ¿verdad? No entrar en griterías, en enojo, en todas esas cosas, las obras de la carne, la amistad con el mundo, todo eso, usted tiene que hacer un sacrificio. Yo tengo que hacer un sacrificio y lo encontramos en el libro de Romanos. Vamos un momentito al libro de Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2. Sea Dios glorificado. Iglesia, no somos de este mundo. La Biblia lo menciona 19 veces. La palabra mundo. No somos de este mundo. Está prohibido por Dios a la iglesia andar y vivir como mundano. Si tú te identificas con el mundo, vas a perderlo todo. Vas a perderlo todo, bendito sea el Señor. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Te das cuenta? Para tú lograr vencer la carne, el mundo, los rudimentos, tienes que hacer un sacrificio de tu cuerpo. Óigalo, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es algo colectivo en el cuerpo de Cristo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el verso 2 sigue diciendo: no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes a lo que te trae el príncipe de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Miren, en Uruguay ya aprobaron que la marihuana es legal y la gente fuma marihuana libremente en medio de la sociedad, pero eso no conviene, hermano. ¿Se da cuenta? Eso no conviene. Entonces, hermano, si vivimos conforme al mundo, vamos a perder todo. Mi alma te adora. En Cristo Jesús, escúcheme, el hombre vuelve a tomar dominio de la muerte y del pecado. Vamos a verlo. Romanos 6, verso 17 al 23. Sea Dios glorificado. Romanos capítulo 6, verso 17 al 23. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Ves? Una vez tú obedeces a Cristo,
tú vuelves a tener el control y dominio hasta de la muerte y del pecado, porque aunque mueras vas a vivir. Escúcheme, mira lo que dice ahora. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire qué cosa tremenda, hermano. Mire lo que dice ahora. Hablo como humano. Ahora viene el apóstol Pablo y nos habla. Y nos habla como humano, pero mire la palabra que nos trae. Por vuestra humana debilidad. Aquí todos somos débiles, hermano. Todos. El más alto espiritual que esté en medio nuestro en esta audiencia, que se crea que no es débil, hace mentiroso a Dios. Porque el mismo Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, porque Él vivió en una carne como la tuya. Él vivió en un cuerpo de pecado, hermano. Él nunca pecó, pero Él sintió lo que es el embate, lo que es el poder de la carne, hermano. Gracias a Él que lo venció. Pero le costó mucho trabajo, como nos va a costar a nosotros también, pero con la ayuda de Él vamos a vencer. Mire, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentábamos vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, escúcheme por favor, presentad vuestros miembros, o sea nuestro cuerpo, para servir a la justicia. Si tú logras esto, presentar tus miembros para servir a la justicia, repetimos, tú vas a otra vez en Cristo Jesús, pues esto no es por tu fuerza, en Cristo Jesús el hombre va a volver a tomar dominio de la muerte y del pecado, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pero tienes que presentar tu cuerpo para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas esas cosas, amada iglesia, es muerte. Mas ahora, escucha ahora, que habéis sido libertados del pecado, de las cosas de este mundo, hermano, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, hermano. Yo me gozo con esta palabra, ay santo Jesús. Pero el problema es que la amistad con el mundo frena el fruto de la santificación, detiene que la santidad sin la cual nadie verá al Señor se detenga en tu vida. Y naturalmente la vida eterna se te esfuma, se te escapa de tus manos cuando suena esa trompeta. Por eso a la iglesia tibia se le dice, mire, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque hizo amistad con el mundo. Y la amistad con el mundo, ya la hemos visto hasta aquí en este programa con claridad, es enemistad contra Dios, hermano. Esto es una trompeta, es una alerta para todos nosotros. Porque la paga del pecado, la paga de la amistad con el mundo es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí, somos de arriba. Estamos en una peregrinación, hermano, haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. No nos identifiquemos con el mundo porque lo perdemos todo, iglesia. Vanidades, rudimentos, modas, todas esas cosas, eso no es de Dios. Qué triste ver tantas congregaciones que están embarradas de los rudimentos de este mundo, hermano. Tú miras el cuerpo y no es que estemos jugando, pero es que por sus frutos usted lo conoce. O sea, usted ve cómo el mundo está dominando, controlando a ese creyente, hermano. Porque está en los hábitos, en las acciones, en las modas, en el comportamiento del mundo. Y ya la Biblia nos dice, no vivas como el que no tiene a Dios. No dejes que los rudimentos te gobiernen, los rudimentos de este mundo, iglesia. Hermanos, si somos de Dios, no podemos identificarnos con el mundo. Lo repetimos y lo subrayamos. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Mi alma te adora, Jesús. Caramba, y esto no es difícil de entender.
Y hasta yo entiendo que no es tan difícil ejecutar esto, o sea, vivir conforme al Espíritu. Es una cuestión de decisión, de una posición. Si tú amas a Dios verdaderamente y quieres ser eterno, vivir la eternidad, mira que sacrifica todo lo mundano de esta tierra, hermano. Si eso no es de Dios, ya la Biblia nos ha revelado que eso está bajo el control del príncipe de este mundo. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice. Versos 5 al 6. Mi alma te adora, eso. Mira lo que dice, hermano. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ahí está hablando de muchos ministros que promueven el mundo. En millones de cristianos, hermano, porque Jesús dijo que venían muchos en su nombre y a muchos iban a engañar. ¿Te das cuenta? Todo encaja a la perfección. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y entonces agarran los géneros musicales del mundo, la música carnal mundana, y le ponen letras cristianas como si eso le agradara a Dios. Hermano, eso no funciona. La luz no tiene concordia con las tinieblas. Mira, hermano, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Escucha el verso 7 de lo que dice, por favor. Amados, amémonos unos a otros. ¿Sabe el desamor que hay en tantos cristianos que no saben lo que es amar? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero no se confunda, nosotros amamos, pero no podemos amar las cosas de este mundo. No podemos amar los rudimentos que trae el diablo. Miren, nosotros amamos hasta los engañadores, los amamos. Oramos por cada ministro que está engañando a cuanto cristiano se le para al frente. Pero no podemos amar sus acciones. No podemos amar el error que están promoviendo en las iglesias. Bendito sea el Señor. Es increíble. Gracias a Dios por el remanente que existe. En todas las épocas proféticas Dios ha guardado un remanente. Se ha guardado un remanente para Dios, que no hace amistad con el mundo, porque conoce y entiende que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Bendito es el Señor. Mire, antes yo decía y mucha gente dice, Dios no es religión. Y en cierta manera sí es verdad. Dios no es religión, pero entre todas las religiones del mundo, entre todas, escúcheme, hay una religión que Dios apoya y establece por su palabra. ¿Cómo, pastor, que hay una religión? Sí, así como lo escuchaste. Vamos a verla por la Escritura. Aquí yo todo lo hablo por la Escritura. Santiago, capítulo 1, verso 27. Vamos a ver qué es lo que dice. Porque si yo acabo de decir que hay una religión, esto tiene que estar sostenido por la palabra. Bendito Dios. Mire cómo dice la Biblia, hermano. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Se da cuenta que hay una religión? En el verso 27 del libro de Santiago, capítulo 1. Repito, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Agárrese el cinturón ahora. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y mire lo que dice ahora. Y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Y déjeme decirle, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Y eso es precisamente lo que dice. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vamos a recapitular todo lo que hemos hablado aquí. Vamos a resumirlo.
Hermano, los que hacen amistad con el mundo, ya la Biblia los clasifica como adúlteros espirituales y les pone el sello de enemigo de Dios, aunque sigas yendo a la iglesia, aunque sigas cantando, aunque sigas predicando. El mundo fue hecho por Dios en el principio y lo hizo bueno, hasta que pasó la escritura a las manos de Satanás por la desobediencia de Adán. El mundo fue hecho por Dios, pero tristemente el príncipe de este mundo original, que era Adán, le entregó el principado cuando se arrodilló ante el diablo. Dios puso al hombre como máxima autoridad, hermano, pero el hombre la perdió que la posición que Dios le había dado. Es cuando entonces tuvieron que sacar al hombre de su posición. Y tristemente entró en todo ser humano la muerte, el poder de la muerte. Es cuando entonces Satanás tomó dominio de todos los seres humanos. Y el mundo ahora mismo está bajo el control del diablo. Nosotros estábamos bajo el control de él. Pero una vez pasamos de muerte a vida, ya él no puede tener el control sobre mí a menos que yo quiera. ¿Se da cuenta? La Biblia reconoce a Satanás como príncipe de este mundo. Les recuerdo que todos estábamos bajo el control del diablo. Los reinos de este mundo le fueron entregados a él. Pero gloria a Dios, Jesucristo rescató al hombre de la muerte y el pecado y sacándonos del mundo. Si volvemos para el mundo voluntariamente, hermano, o de la manera que sea, perdemos. Fuimos libertados del pecado y de la muerte. En Cristo Jesús, los hombres vuelven a tomar el dominio de la muerte y del pecado. Y ahora dejamos esto bien claro. Si te identificas con el mundo, yo como pastor responsable te lo tengo que decir. Si te identificas con el mundo, vas a perder todo lo que Dios te ha dado. Está prohibido andar y vivir como mundano. No somos del mundo. Si somos de Dios, no podemos identificarnos con el mundo. Y ya acabamos de ver que hay una verdadera religión, que es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Bendito sea el Señor. Mira lo que le va a pasar a la iglesia que insiste en andar en los hábitos y los rudimentos de este mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, hermano. Fíjense que aquí están hablando del trigo y la cizaña y están hablando del arrebatamiento. La cizaña está atribulando al trigo, pero dice la Biblia que nosotros que somos atribulados por vivir la verdad, nos darán reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está el arrebatamiento. Y entonces viene en llama de fuego para dar retribución a la cizaña. Escúcheme, a los que no quieren conocer a Dios por la palabra, ni tampoco quieren obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que dice con claridad que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y un gran pueblo numeroso quiere seguir en el mundo, aunque retiene el nombre de Jesús en su boca. Y dice la Biblia, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, escúcheme, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el verso 10 te dice, ¿cuándo va a ser que van a sufrir pena de eterna perdición? Cuando van a ser excluidos del cuerpo de Cristo. Mire, cuando venga en aquel día, ahí está el arrebatamiento, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Yo espero que la audiencia esté creyendo la palabra que estamos ministrando, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre
vosotros. Entonces yo me hago la pregunta, ¿dónde queda la esperanza para la iglesia que se queda si el verso 10 dice que el día del arrebatamiento van a ser excluidos, sufrirán pena de eterna perdición? Ahora en la gran tribulación, por medio de la decapitación, es que va a venir la salvación a los fríos. Ahora usted puede entender por qué el Apocalipsis dice, ojalá fueses frío. Es mejor en este momento no conocer a Dios, que estamos a punto de ser levantados, que conocerlo y vivir bajo los rudimentos de este mundo. Porque en la gran tribulación Dios tiene un plan de salvación grande con el inconverso mediante la guillotina. ¿Se da cuenta, iglesia? Aquí la iglesia que se queda, que es la cizaña, el mismo día del arrebatamiento, va a ser excluida cuando venga en aquel día, dice la Biblia, para ser glorificado en sus santos. Mi alma te adora, Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, iglesia, tome esta palabra, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 en adelante. Mire lo que dice, hermano. Puesto que Cristo ha padecido en nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Piensen en eso. Jesús no hizo amistad con el mundo, o sea, los rudimentos. Jesús no vivió conforme al príncipe de este mundo en los días que él estuvo en la tierra. De manera que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, escúcheme, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vas a terminar con tus deseos de la carne y vas a terminar con la mundanalidad que has recibido desde niño. Y si no has podido salir de eso, pues vas a lograr salir de todas esas cosas si obedeces la Escritura. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, no vivir conforme a este mundo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, en forma especial en este momento, es que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La palabra te dice por la boca de Dios Padre: el que dice que me ama, mi palabra guardará. Hermano, vamos a guardar esta palabra. Esta palabra es vida. Ay, santo Jesús. Esta palabra es maravillosa. Esta palabra nos va a llevar a la presencia del Señor cuando suene esa trompeta. Bendito Jesús. Sea Dios glorificado. Usted es templo de Dios. Usted es templo de Dios, repito. Primera de Corintios, capítulo 3. Ya estamos terminando. Primera de los Corintios, capítulo 3. No usemos el templo para estar viviendo conforme los rudimentos de este mundo, hermano. Primera de Corintios, capítulo 3. Vea cómo dice, hermano. Verso 16 al 17. Sea Dios glorificado. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira la advertencia que Dios hace a la iglesia, que es su templo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Por eso viene la exclusión. Sufrirán pena de eterna perdición la iglesia que se queda. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y la amistad con el mundo no permite la santificación en tu vida. Primera de Corintios, capítulo 6. Mire, Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver qué sigue diciendo. Verso 19 al 20. Mire lo que dice la Biblia. Verso 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y que no se nos olvide que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Padre, he predicado tu palabra tal como me la diste, tal y como está escrita en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la misma, fortaleciendo nuestra vida espiritual y ayudándonos a poder obedecer al Espíritu Santo que tú has puesto en nuestro corazón. Atamos nuestra carne, el poder de la carne lo atamos a tu palabra, a tu espíritu,
a tu voluntad y a tu plan. Gracias por este momento, Señor. Bendice esta nación de Argentina de manera especial. Sana a los enfermos en esta hora, los que están en la audiencia, Padre amado. Fortalécenos, consuélanos en nuestras tribulaciones. Ayúdanos a seguir por este camino estrecho, que es un camino que nos garantiza el encuentro con Jesucristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En Cristo Jesús quedamos atados a tu palabra y a tu espíritu. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, no hay tiempo para más. Esperamos que este programa haya sido, ¿verdad?, de bendición para su vida espiritual, que le ayude, ¿verdad?, a seguir en este proceso de la santificación. Recuerde, amado, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Será hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dios les bendiga. Este fue el programa La Verdad como está escrita, con el pastor Gilberto Costa. No se pierda la próxima semana a la misma hora y por esta estación, su programa La Verdad como está escrita. Para invitaciones locales e internacionales o para la oración, llámenos al 787-479-6677. 787-479-6677. Si siente ofrendar a este ministerio de sana doctrina, envíe su cheque o giro postal. Gilberto Costa.